Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me presento, mi nombre es Diana Hualco, soy estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre. Actualmente curso el quinto semestre de la carrera de Contabilidad. Este video forma parte de una actividad que se encuentra dentro de la malla curricular de la asignatura de titulación. Y el tema a tratar el día de hoy es retención en la fuente con enfoque en el formulario 103 de la Declaración de Impuestos y la contabilización del cierre de impuestos. A continuación les voy a explicar los parámetros para cada casillero que componen el formulario 103. El casillero 100 es la identificación de la declaración. El casillero 101 es el mes en el que se registra el periodo al que corresponde la declaración. El casillero 102 corresponde al año en el que se realiza la declaración. El casillero 200 es la identificación del sujeto pasivo, que vendría a ser el agente de retención. El casillero 202 describe la razón social o apellidos y nombres completos. Esto se debe registrar de la misma forma en cómo consta en el documento del RUC que es otorgado por el SRI. Esto por pagos efectuados en el país. El casillero 302 y 352 se dice que es de la relación de dependencia que supera o no la base desgravada. Aquí se debe registrar el valor correspondiente de la base imponible y monto a retener mensual. Para la base imponible anual se deberán sumar todas las remuneraciones grabadas que correspondan al trabajador, tanto aquellas otorgadas por el sujeto declarante como aquellas que son reportadas por otros empleadores. Esto cuando corresponda. Además, deben ser proyectadas para todo el ejercicio económico y se deducirán los valores a pagar por el empleado, en este caso por concepto del aporte individual al Seguro Social, así como los gastos personales proyectados y otras deducciones, a las que el empleado tenga derecho. Esto sin que esto supere los montos establecidos en las normas legales y reglamentarias. El casillero 303 habla de los honorarios profesionales, que incluye las retenciones efectuadas por concepto de honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales, profesionales, nacionales o extranjeras, que sean residentes en el país por más de 6 meses. Estas deben prestar servicios en los que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, siempre y cuando los mismos estén relacionados con su título profesional. Las retenciones efectuadas por concepto de pagos a docentes se registrarán en el casillero 304. En el casillero 304 predomina el intelecto, donde se registran los servicios en donde el intelecto prevalezca sobre la mano de obra y sean distintos a los declarados en el casillero 303. En el casillero 307 predomina la mano de obra, en donde se registran los servicios en donde la mano de obra prevalezca sobre el intelecto. El casillero 303 habla de los rendimientos financieros, donde se registra el valor por el pago de intereses y otros conceptos similares, tanto de instituciones del sistema financiero como de aquellos que son generados por concepto de crédito a mutuo acuerdo. El casillero 324 habla de los dividendos, donde se registra el valor de los dividendos, utilidades o beneficios distribuidos a favor de las personas naturales y sociedades, ya sean nacionales o extranjeras o residentes domiciliadas con establecimientos permanentes en el Ecuador. Además, se debe recordar que la retención en la fuente debe efectuarse al momento del pago del crédito en cuenta. Lo que suceda primero, sin perjuicio del periodo en el que el sujeto pasivo registre u obtenga el ingreso por el dividendo, que es distribuido según el caso. El valor sobre el que se debe calcular la retención es el que deba ser considerado como un ingreso grabado dentro de la renta global, es decir, el valor distribuido más el impuesto pagado por la sociedad. Este valor correspondiente es un valor que es distribuido. Se registra asimismo dentro de este casillero los dividendos, utilidades o beneficios anticipados.
El casillero 325 habla de las loterías, rifas, apuestas y similares, donde se registra el valor por premios entregados por las loterías, rifas, apuestas y similares. Esto excepto la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Fe y Alegría. Bueno, tenemos un registro histórico desde el 30 de diciembre del 2017. La base para la retención es igual al valor del premio menos una fracción básica desgravada de impuesto a la renta. El casillero 329 habla de la compra local de banana al productor. Se registran los valores pagados o acreditados en cuenta al productor de la fruta durante el periodo declarado. Esto por concepto de la adquisición de banano. En estos casos, la base imponible sobre la cual se aplica la retención está constituida por el total de las compras brutas generadas en el mes. En ningún caso, el precio de los productos transferidos podrá ser inferior a los fijados por el Estado. Esto de conformidad con la ley. El casillero 330 habla del impuesto a la actividad bananera, productor o exportador. En aquellos casos en los el casillero 401 habla del convenio de doble tributación, donde se registra el valor de los pagos efectuados a personas naturales o jurídicas residentes o domiciliadas en países con los que Ecuador mantenga convenios para evitar la doble tributación y que los casos en los que se aplique. El casillero 411 se enfoca en los intereses por el financiamiento de proveedores externos. El casillero 413 por los intereses de créditos externos, donde se registra el pago de intereses de créditos externos que no hayan sido otorgados por proveedores externos. Ejemplo, créditos otorgados por instituciones financieras, el pago de intereses no vinculados con el financiamiento en adquisiciones de bienes o servicios. El casillero 415 habla de los dividendos, donde se registra el valor de los dividendos, los beneficios o utilidades distribuidos a favor de las personas naturales y sociedades, ya sean residentes o domiciliadas en el exterior, con excepción de paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición. Aquí se registra asimismo dentro de este casillero los dividendos, utilidades y beneficios anticipados para el caso de dividendos, utilidades o beneficios anticipados. La retención será correspondiente a la tarifa prevista para las sociedades. Casillero 429 y 440 habla de los pagos al exterior no sujetos a retención. Se registran los pagos o acreditaciones en cuenta y sus correspondientes retenciones en la fuente efectuados a personas naturales y sociedades, ya sean residentes, domiciliadas, constituidas o ubicadas en regímenes fiscales, que son preferentes o en paraísos fiscales, debiendo atenderse para tal efecto a los listados y disposiciones señalados en la normativa tributaria vigente, y aquellas entidades emitidas por el Servicio de Rentas Internas. El casillero 431 y 439 habla de los intereses y otros conceptos. El casillero 433 habla de los dividendos, donde se registra el valor de los dividendos, beneficios o utilidades distribuidas a favor de las personas naturales y sociedades residentes o domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición. Se debe recordar que la retención en la fuente debe efectuarse al momento del pago o del crédito en cuenta, lo que suceda primero, por lo cual se debe registrar asimismo dentro de este casillero los dividendos, utilidades o beneficios anticipados, además del porcentaje de esta retención en los casos que aplique. Será igual a la diferencia entre la máxima tarifa del impuesto a la renta para las personas naturales y tarifa de impuesto a la renta pagada por la sociedad que distribuye el dividendo, beneficio o utilidad. Para el caso de dividendos, utilidades o beneficios anticipados, la retención será correspondiente a la tarifa prevista. Para las sociedades, el casillero 890, pago previo. Aquí se debe registrar el valor del impuesto, el interés y la multa. Estos son pagados a través de la declaración a sustituir. Cuando este campo tenga algún valor,
necesariamente se deberá llenar el campo 104. A continuación, un breve resumen sobre la imputación y ejemplo conforme a lo dispuesto en el artículo 47 del Código Tributario, donde en los casos que exista pagos previos o parciales por parte del sujeto pasivo y que su obligación tributaria comprenda, además del impuesto, interés y multas, que vendría a ser las declaraciones sustitutivas, se deberá imputar los valores pagados. Primero a intereses, luego al impuesto y finalmente a multas. Las notas por cada declaración sustitutiva se deberá seguir, por ejemplo, este procedimiento. Cada pago realizado anteriormente también se deberá considerar como pago previo al impuesto, interés y multa. El nuevo interés se calculará desde la fecha de exigibilidad siguiente a la última declaración, que será presentada hasta la fecha de pago de la nueva declaración. El casillero 908, 910 y 912 habla de las notas de créditos, donde detalla el número registrado en el documento de la nota de crédito con la cual se desea realizar el pago. A continuación, les voy a citar un ejemplo del cierre de pago de impuestos que vendría a ser contabilizado. En la contabilización del impuesto tomamos las siguientes cuentas: IVA compras, IVA ventas y en dado caso lo que vendría resultando en el crédito tributario. En el siguiente ejercicio, el valor del IVA compras es de $14,286,60. El IVA ventas, el valor es de $8,904. Al ser el IVA compras mayor que al IVA ventas, se atribuye a un crédito tributario a favor. Y ese sería el asiento de cierre de impuestos, en este caso el impuesto al valor agregado. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy y nos veremos en una próxima oportunidad.